Vamos a comenzar con una oración. Gracias, Padre, por este día, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad que venimos aquí, Señor, para estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, de la manera que tú te revelas hacia nosotros. Te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús hoy día te puedas manifestar en los corazones de cada uno de mis hermanos y nos puedas enseñar cosas nuevas, grandes y ocultas que no conocemos. Todo sea para tu gloria y tu honra. Amén. Bien, estamos estudiando, comenzamos la semana pasada a estudiar lo que sería la Confesión de Fe de Westminster. Confesión de Fe de Westminster. La razón por la cual estamos tratando la Confesión de Fe específicamente es para que podamos saber cuáles son las creencias de la Iglesia protestante reformada en general y específicamente, pues, o sea, qué cree la Iglesia presbiteriana. Una de las cosas que tenemos que tener en consideración es que la confesión de fe surge a raíz y en un momento donde la Iglesia católica romana ha estado introduciendo cosas diferentes, o son evangelios diferentes al que Pablo, al que Pedro, al que el Señor nos enseñó. Entonces, pues, prácticamente a medida de que vamos por la confesión de fe, vamos a encontrarnos que prácticamente es para refutar esas creencias de la Iglesia Católica Romana como tal. Estamos en el capítulo 1, el capítulo 1 está dividido en 10 secciones. Todavía les he podido preparar hasta la sección número 5. A medida de que vayamos entonces progresando, no creo que las vamos a dar todas en un día, pero a medida de que la vayamos progresando, pues entonces lo que vamos a hacer es que se las vamos a estar haciendo llegar. La semana pasada, pues estamos en el capítulo 1. El capítulo 1 pues habla sobre de las escrituras, o sea, de las santas escrituras. De eso es de lo que trata. Como digo, tiene 10 secciones, todavía no he llegado a las 10. La semana pasada, pues, para hablar rapidito, de lo primero que estuvimos hablando, solamente a modo de un repaso, fue de la sección número 1. Y la sección número 1, pues de lo que trata es que aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios de tal manera que los hombres quedan sin excusa, sin embargo no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. O sea que ahí definimos específicamente que toda la naturaleza nos explica Dios es el creador. O sea, que no hay hombre que pueda llegar a la presencia de Dios algún día y decir: Señor, yo nunca supe de ti, porque nuevamente Romanos capítulo 1, versículos del 18 en adelante dice que toda la naturaleza da testimonio de que existe Dios. O sea, que eso es irrefutable. Por lo tanto, no tiene excusa el hombre. Sin embargo, la naturaleza por sí sola no te da el conocimiento específico de Dios, ni tampoco te lleva a través del camino de la salvación. O sea, para eso entonces necesitamos la segunda parte de lo que dice la primera sección de la confesión del capítulo 1, que dice: por lo que le agradó a Dios en varios tiempos y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y además para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo, le agradó dejar esa revelación por escrito. Así que la naturaleza nos dice: Dios existe. Pero si tú quieres conocer a Dios, si tú quieres saber cuál es su plan de salvación, entonces Él lo dejó escrito. ¿De qué manera lo dejó escrito? Lo dejó escrito primero en Hebreos capítulo 1, versículo 1, vimos que en el Antiguo Testamento Él habló, se manifestó a través de los profetas. Pero que hoy día, en el Nuevo Testamento, nos está hablando a través por medio de su Hijo Jesucristo. Por lo que entonces
Por lo que entonces, tanto el Señor en el Viejo Testamento le dijo a sus profetas, escribe lo que estás viendo. El Señor en el Nuevo Testamento les dijo a sus discípulos, escriben lo que están viendo. Entonces de ahí sale lo que sería entonces el canon de la Escritura. Y la tercera parte, pues, que habla de esta sección 1, dice, por lo cuanto las Escrituras son muy necesarias, ya que para poder conocer la voluntad, para poder tener conocimiento de Dios, para poder conocer su plan de salvación, las Escrituras son necesarias. Entonces, todo lo que se ha escrito ya cesó de escribirse, o sea, Dios no está dando más revelación. O sea, de hecho, en Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, entre Malaquías y Mateo tenemos un espacio de 400 años, que aún mismo los libros apócrifos dicen no hubo revelación, no había profeta sobre la tierra. O sea que el Señor no nos ha dado más revelación del Antiguo Testamento, desde Malaquías hasta Mateo, que son 400 años de espacio. Luego tenemos entonces que de Mateo en adelante el Señor entonces está revelando su plan de salvación explícitamente, y lo está haciendo entonces ahora a través de sus discípulos, siendo Juan, el discípulo amado, el último discípulo que entonces nos va a traer la última revelación, que es el libro de Apocalipsis. Entonces, fuera de Apocalipsis, o sea, pasado ya el Apocalipsis, para nosotros no cesacionistas, o sea, la diferencia entre cesacionistas y continuistas. El continuista dice, el Señor sigue dando nuevas revelaciones. El cesacionista dice, se cerró el canon en Apocalipsis, no hay nueva revelación. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo dijo que hasta que no sea cumplido todo, ni una jota, ni una tilde se le va a agregar a la palabra. Así que todo tiene que ser cumplido para que haya una nueva revelación, y nuevamente por esa razón nosotros los cesacionistas no creemos que el Señor está dando nuevas revelaciones. Los continuistas piensan que sí. Los cesacionistas no estamos muy allá con eso. Cesacionistas significa cerró el Apocalipsis, no hay más revelación hasta que todo sea cumplido. Perdón. ¿Y los otros? Los otros son continuistas. Los continuistas entonces se basan en las cosas que han aparecido, por ejemplo, los escritos del Corán nuevamente, todas esas evidencias que ven, que salen. El continuista pues sigue diciendo, el Señor me habló esta mañana y me dijo. Pero eso no, bueno, ellos se llaman profetas. Bueno, lo que pasa es que profeta del Antiguo Testamento y profeta del Nuevo Testamento son dos definiciones por el diccionario, son definiciones completamente diferentes. O sea, el profeta del Antiguo Testamento le trajo al pueblo lo que Dios dijo. Dios dijo. Sí. Ahora, cuando vamos, por ejemplo, a 1 Corintios, creo que es el 14, donde dice, buscad los dones del Espíritu, y sobre todo que profeticéis. Esa palabra, que profeticéis, lo que significa es, ser maestro bíblico y muestra, enséñale al pueblo las profecías que ya están escritas. O sea que el profeta del Nuevo Testamento no está trayendo nueva revelación, porque nuevamente la definición de la palabra es que el profeta del Nuevo Testamento no es una persona que está vinculada y hablando con el Señor para ver qué es lo que el Señor tiene en la mente, sino que lo que está es enseñando lo que la Biblia dice. O sea, lo que ya está escrito. Por esa razón, nuevamente Jesucristo dijo, ni una jota, ni una tilde será agregada. Entonces, cuando viene una palabra, o sea, si vamos a Deuteronomio, donde decía, el Señor te va a probar,
Si llega alguien y dice, yo tengo una revelación de Dios, y te dice, vete a buscar, vamos a buscar a otros dioses, ten cuidado. Porque nuevamente, no está hablando de parte de Dios y te está diciendo, vamos a buscar otros dioses. O sea, específicamente te tiene que decir, mira lo que dice la palabra. Sí, lo que se presenta en el Nuevo Testamento hay que buscarlo para corroborarlo en el Viejo. El profeta del Nuevo Testamento prácticamente es un maestro bíblico. Sí. O sea, lo que está enseñando es lo que ya está establecido en la Biblia, no está dando nueva revelación. O sea, que ya eso para nosotros los cesacionistas no hay nueva revelación. O sea, que cuando viene una persona y me dice, mira, porque el Señor me dijo, espérate, la palabra es acerca de Jesucristo, no es acerca de mí. ¿Okay? ¿Me explico en eso? Sí, hay mucha equivocación en eso. Y en ese aspecto sí. Y es porque nuevamente, o sea, lo que pasa es que en la traducción aparece profeta en el Antiguo Testamento, profeta en el Nuevo Testamento, pero las definiciones son diferentes. Entonces, si alguien te dice algo que contradice la Biblia, eso no es cierto. No es correcto. O sea, el Señor se reveló en la naturaleza. El Señor se ha revelado a través de la Biblia. Fuera de la Biblia y fuera de la naturaleza, no tenemos que ir a buscar a más nada. Claro, la naturaleza no te dice nada. No solamente te dice, hay un Dios. Sí. O sea, porque es cuando tú miras la creación lo único que dice, hay un Dios. Sí. Nosotros mismos. Nosotros mismos, o sea, nuevamente, o sea, la complejidad que existe, por ejemplo, en lo de crear un bebé dentro del vientre. No, y que cualquier cosa que te pase en tu organismo, pues como, o sea, el ser humano intenta recuperar o sea, no sé, reparar ese daño, pues X. Sí. Pero la naturaleza... Pero esa naturaleza, o sea, dentro de cada uno de nosotros tenemos entonces lo que se llama la ley moral, donde podemos distinguir de lo bueno y de lo malo. O sea, sabemos que asesinar es malo. Sabemos que vengarnos de nuestro vecino por una mala jugada que nos hizo es malo. O sea, que nuevamente sabemos que violar es malo. Entonces, en ese aspecto, pues, o sea, la ley moral en nosotros nos da un conocimiento de que algo está bien o algo está mal. Entonces, pues, en ese caso, pues, nuevamente, esa es la ley moral en nosotros. Ahora, la naturaleza, nuevamente, nos deja saber, o sea, que hay un Dios. Pero, ¿quieres conocer a Dios? Busca al Dios de la Biblia. O sea, que nuevamente, lo que se esté predicando desde un altar, tiene que ir acorde con lo que dice la Biblia. O sea, muchos predicadores tristemente hablan sublime en tal versículo y leen tal versículo y está una hora hablando y de ese versículo no ha dicho nada. Sí. Entonces eso te demuestra que son personas que realmente no se preparan para un mensaje. Sí. Son personas que vienen a él como el Espíritu me dirija. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque nuevamente el Espíritu tampoco es un espíritu de confusión. ¿Okay? Así que de eso es de lo que se trata esa sección 1. La sección 2 del capítulo 1 de las Santas Escrituras, la sección 2, esta la vamos a encontrar en la página 7. Es en la página 7. Okay, entonces, esta sección lo que dice es lo siguiente: bajo el título de Santas Escrituras o la palabra de Dios escrita, vamos a encontrar todos los libros del Antiguo Testamento y todos los libros y cartas que están en el Nuevo Testamento, y estos son a como sigue. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué,
Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Entonces tenemos Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías, y termina entonces con Malaquías. Entonces entre Malaquías y Mateo hay 400, un periodo de 400 años, y en ese periodo de 400 años hablaremos en la sesión número 3. Y esto, entonces el Antiguo Testamento son 39 libros. Entonces, ¿cómo los judíos, cómo la traducción judía enmarcaba esos 39 libros que nosotros tenemos? Ellos los conocían en 3 grupos: la ley, que sería entonces los 5 libros del Pentateuco, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio; los profetas o Nebim, que serían Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12 profetas menores; y luego entonces los escritos que tuvimos, o que también el Señor le llamó los salmos. O sea que para los judíos, los 39 libros del Antiguo Testamento, lo que nosotros tenemos como 39 libros del Antiguo Testamento, era para ellos la ley, los profetas y los escritos. ¿Okay? Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, esta división en Lucas 24:44, y les dijo: esto es lo que yo, ahí está Jesús hablando en ese versículo, os decía cuando todavía estaba con vosotros. O sea, en otras palabras, Cristo muere en la cruz y aparece entonces resucitado delante de sus discípulos, porque ya estamos en Lucas 24. Entonces, esto era lo que yo les decía a ustedes, hablando con sus discípulos, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito, ¿dónde? En la ley, en los profetas y los salmos. Por eso son los escritos o los salmos. O sea, que voy a echar una para atrás. Lo primero que aparece, los escritos, eso incluye los salmos. Por eso Jesucristo entonces se refiere como los salmos. Pero él está haciendo referencia directa a esa creencia judía de que ese Antiguo Testamento, que ya está completamente planchado en el momento en que Jesucristo viene a la tierra, entonces eso se conoce como la ley de Moisés, los profetas y los escritos o los salmos. ¿Okay? Por esa razón, o sea, nuevamente es importante tener este dato para saber de qué se trata este versículo. ¿Okay? En términos del Nuevo Testamento, pues el Nuevo Testamento son libros y cartas que se encuentran tanto en el Nuevo Testamento, y estos incluyen entonces a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Actos o Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis o Revelaciones. Todo esto para un total de 27 libros y cartas. Entonces, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es lo que va a producir lo que nosotros conocemos como el canon de la Escritura de la Iglesia Cristiana Protestante. O sea, hay un canon de Escritura de la Iglesia Católica Romana que difiere de el canon de la Escritura de la Iglesia Cristiana Protestante, y eso lo veremos entonces
más detalladamente en la próxima sección. ¿Saben qué es lo irónico de todo esto? Antiguo y Nuevo Testamento se escribe en un término de aproximadamente 1600 años. Tiene sobre 40 autores. Estos son personas que necesariamente no vivían en la misma ciudad, o sea que en otras palabras ellos no iban, o sea, la escuela se reunían en un restaurante de profetas o de gente del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. O sea, por lo menos Pedro conocía a Pablo, eso, o sea, trabajaban juntos en ese aspecto, se encontraban de vez en cuando. Pero lo interesante de todo esto es 1600 años, 40 autores de diferentes lugares enviados a diferentes regiones, todos concuerdan exactamente lo mismo. Y esa es la belleza de la escritura, la belleza del canon. Y diferentes idiomas también, ¿no? Tenemos, sí, a través de la historia, pues el Antiguo Testamento se escribe en arameo, en hebreo. ¿Y en griego? El Nuevo Testamento se escribe en griego. La razón por la cual se escribe en el griego es por el hecho de que en aquel tiempo el Imperio Romano se había expandido por toda esa región. Entonces, para tener un lenguaje común, utilizaban el griego. O sea, ¿cuál sería el lenguaje común para nosotros hoy día? El inglés. O sea, por ejemplo, las comunicaciones internacionales, por ejemplo, el controlador de tráfico aéreo y los aviones, puedes estar en Francia, puedes estar en China, puedes estar en América Latina, esa comunicación se hace en inglés. A menos que tanto el piloto como el controlador de tráfico aéreo pues entiendan el español. O sea, por ejemplo, un vuelo de Iberia llegando a Costa Rica, pues esa comunicación la hacen en español. Internamente es en español, pero internacionalmente el lenguaje común es el inglés. Así que nuevamente, a raíz de eso, a raíz de que el Imperio Romano pues había metido a través de toda esa área, entonces es el tema de que el lenguaje común era el griego. Entonces, para que todos tuvieran el conocimiento del Antiguo Testamento en un lenguaje que ellos pudieran conocer, entonces se traduce el Antiguo Testamento del arameo o el hebreo al griego, y eso es lo que se llama la Septuaginta. Entonces, en esa Septuaginta es que entonces el Antiguo Testamento viene a un lenguaje común. Entonces, eso es la Septuaginta. Se le llama la Septuaginta porque fueron como 70 personas que se dedicaron entonces a hacer esa traducción. Entonces, traducen el Antiguo Testamento al griego. ¿Ok? Continuamos entonces. Así que el Antiguo Testamento es el conjunto de los escritos inspirados por Dios. Dios dio esa inspiración a su iglesia antigua en la dispensación del pacto de gracia. El Nuevo Testamento es la reunión de los escritos también inspirados que Él nos da en la dispensación de la nueva o cristiana. Y es el mismo pacto. O sea, el pacto antiguo y el nuevo pacto son exactamente el nuevo pacto. La razón por la cual digo que son el nuevo pacto, porque si ustedes van, por ejemplo, cuando Jesús fue a ver a su hermano, o sea, Lázaro había muerto, sus hermanas estaban un poquito acongojadas, y entonces el Señor llegó después, 4 días después de que ya había muerto. Entonces pues Marta le dice: si hubieras estado aquí, y le dice: es que tú no sabes que si tú crees en mí yo le daría vida. Él dice: sí, yo estoy segura de que eso va a ocurrir en la resurrección. O sea que la gente del Antiguo Testamento tenían una promesa del día de la resurrección.
O sea, ya desde el Antiguo Testamento conocen eso, de que viene un Salvador y vamos a tener una resurrección. Entonces Cristo le dice, no, es que si tú crees en mí, todo el que muera vivirá. Así que nuevamente, pues sí, ellos conocían. O sea que nuevamente, ¿cómo se salva el hombre del Antiguo Testamento? De la misma manera que se salva el hombre del Nuevo Testamento, por gracia. ¿Me explico? O sea, se salva el hombre del Antiguo Testamento, sí tenemos evidencia de eso. Vamos al monte de la transfiguración. Jesucristo sube al monte con Pedro y otro de los discípulos. ¿Y con quién se encuentra? Con Moisés y Elías. O sea, si Moisés y Elías se hubieran perdido, no estarían ahí. A pesar de que Moisés no vio la tierra prometida, ¿por qué razón? Porque pecó delante de Dios. Tan bueno Moisés. Pero me explico, o sea, que nuevamente, o sea, el hombre del Antiguo Testamento se salva de la misma manera que el del Nuevo Testamento se salva. ¿De qué manera se salva el Nuevo Testamento? Por la gracia. Solamente por la gracia es que se salva. Así que es el mismo pacto. Entonces, la evidencia de la genuinidad de las Santas Escrituras pues se hace tanto por las críticas históricas, por pruebas críticas e históricas que son dignas de fe. En general, esta evidencia puede ser interna o puede ser externa. La evidencia interna es la que revela los hechos que se encuentran por la Biblia. O sea, la Biblia se explica con la Biblia. Biblia se explica con la Biblia. Las Sagradas Escrituras pues afirman de diversas formas que la Biblia es la palabra de Dios. O sea, nosotros no podemos dudar de que eso es una realidad, aunque hayan escépticos, personas que no creen, incrédulos, de que la Biblia pueda tener ese origen divino. Esta evidencia pues la vemos tanto en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento, lo vemos a través del mismo Jesucristo, de que la palabra es inspirada por Dios. La evidencia externa surge en la historia, o sea, personas historiadoras te van a dar entonces los escritos porque estuvieron allí, porque tuvieron el consentimiento de los lectores que vivieron en la misma época, las confirmaciones históricas sacadas de fuentes que son creíbles e independientes. Si ustedes miran, por ejemplo, Lucas y Hechos, son escritos por Lucas. Lucas no fue apóstol. Lucas lo que hace es evidenciar todo lo que está viendo. Por esa razón es que tanto Lucas como Hechos, si ustedes miran las primeras versículos, le está escribiendo a un excelentísimo Teófilo, como te expliqué de las cosas. Y tanto Lucas como Hechos, ambas, es una carta que Lucas le está explicando a un excelentísimo Teófilo, que no sabemos quién era Teófilo, pero nuevamente, o sea, él nos va a dar una evidencia de testigo que él estuvo allí, el testigo ocular de que él lo vio, cómo eran las cosas. O sea, y también pues, él investigó a través de los que estuvieron allí, de los testigos oculares. Así que tenemos la evidencia interna, la Biblia se explica con la Biblia. La evidencia externa tenemos entonces prácticamente los historiadores. Josefo, que nació en el año 37, Josefo, o sea, nace 4 años después de la crucifixión de Jesucristo, más o menos, 3, 5, 7 años, algo así, no sé, dependiendo de cómo. Si Cristo muere en el 33, pues entonces lo que pasa es que hay como 4 años de diferencia en donde no se han puesto todavía de acuerdo, pero que nuevamente pues tenemos entonces esa porción donde Josefo nos va a dar entonces la evidencia
nos va a dar entonces la evidencia externa. Así que nuevamente todo la Biblia pues se compone de la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Esto es lo que aparece entonces en el Viejo Testamento, y Jesús entonces reconocía de esa manera ese canon hebreo. O sea, ese canon hebreo, los judíos son muy celosos con ese canon. O sea, por eso les digo, al tiempo de Jesucristo ya ese Antiguo Testamento estaba completamente planchado. Y como les digo, los judíos son muy celosos con ese canon. Entonces lo que hacían era hacer que lo guardaban de tal manera, o sea, no le permitían que se le pusieran herejías que ellos no hubieran visto anteriormente. Jesús en Juan 5:39 dice que examina la Escritura porque en ellas hay vida eterna, y estas son las que dan testimonio de sí mismo. Y él estaba entonces haciendo referencia completa a ese Antiguo Testamento. Los apóstoles pues también citaron el Antiguo Testamento como palabra de Dios. En 2 de Pedro 1:21 dice: ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Así que el canon judaico del Antiguo Testamento es el mismo que nosotros tenemos hoy día por las siguientes razones. Número 1, fue ratificado por Cristo y por los apóstoles, ya que en el Nuevo Testamento pues se citan citas de todo ese Antiguo Testamento pues, que nosotros conocemos actualmente. La Septuaginta, o la traducción griega de las escrituras hebraicas, se hace en Egipto 285 años antes de Cristo. O sea, en ese tiempo, entre Malaquías y Mateo, 400 años. Se hace la Septuaginta, citada con frecuencia por Cristo y los apóstoles, y contienen solamente aquellos escritos que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Josefo, como ya lo mencioné, que nació en el año 37 después de Cristo, enumera también de la misma manera esos escritos de la religión hebrea, de la misma manera que lo hizo Jesucristo. O sea, la ley, los profetas y los escritos. El testimonio de los escritores cristianos primitivos está uniformemente de acuerdo con el de los antiguos judíos tocante a cada libro desde el tiempo de Cristo. Los judíos y los cristianos, siendo partidos rivales y hostiles, guardaban el mismo canon por separado. O sea que tanto los cristianos como los judíos, a pesar de ser rivales en creencia religiosa, usaban el mismo material y estaban perfectamente de acuerdo en lo que era genuino y auténtico de cada libro. La evidencia que establece la autoridad canónica del Nuevo Testamento, los escritores cristianos primitivos en todas las partes del mundo están de acuerdo al citar como la autoridad apostólica, es de autoridad apostólica los libros que nosotros tenemos hoy día. Algunos padres de la iglesia dejaron algunos catálogos de libros que ellos admitían como apostólicos, y todos estaban de acuerdo con respecto a la mayor parte de los libros, y solo difieren un poco en algunos de los últimos publicados en ese tiempo. Las primeras traducciones prueban que en el tiempo en que fueron hechas, los libros contenidos en ellas eran reconocidos entonces como las escrituras. La Pechita, o la primera traducción siriaca, está enteramente de acuerdo con la nuestra. O sea que posiblemente la Pechita sea la Biblia más antigua. Está enteramente de acuerdo con nosotros. La Vulgata, que fue hecha por Jerónimo en el año 385. O sea, el nacimiento de la iglesia cristiana
o sea, ocurre con Jesucristo. Pero la iglesia cristiana, por eso hasta el año 300 y tanto, fue una iglesia perseguida. Es perseguida por el hecho de que o sea, iba en contra del judaísmo. Y Constantino pues, fue el que dijo la persecución cristiana es ilegal. O sea, lo hizo ilegal, entonces se instituye, se formaliza en ese momento la iglesia católica, y eso más o menos para el año 300, católica como iglesia universal. Entonces en el año 385 después de Cristo es que se escribe la Vulgata, que fue sacada de la itálica o primera versión latina, y también es igual a la que usa la iglesia protestante de hoy día. O sea que lo que nosotros tenemos como Biblia prácticamente ha sido comprobado desde los primeros años de la formación de la iglesia. La evidencia interna corrobora el testimonio externo en el caso de que todos los libros consiste el lenguaje e idioma en que fueron escritos, la armonía en todo lo esencial en medio de la gran variedad de formas y circunstancias, la elevada espiritualidad y concordancia en las enseñanzas doctrinales de todos los libros y su poder práctico sobre la conciencia y el corazón humano. Así que, en resumen, no hay duda de que hoy día tenemos el canon de la Biblia que se utilizó en la iglesia primitiva. Eso no tiene duda. En resumen, pues las Santas Escrituras son inspiradas por Dios, son aquellas que forman tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como aparecen en la Biblia de la iglesia protestante. Tienen entonces hay unas preguntas de aplicación que se las voy a dejar para que las vean entonces durante la semana, y entonces las discutiremos la semana que viene, que es el canon judaico. La otra pregunta es ¿cuántos escritos tiene el Nuevo Testamento? ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Cómo se dividen? ¿Cuántos escritos tiene el Nuevo Testamento? Indique evidencia que establece la autoridad canónica del Nuevo Testamento. Y con esto entonces le damos fin al capítulo 1, sección 2 de la Confesión de Fe de Westminster. Esta pregunta, ¿cuántos escritos tiene el Nuevo Testamento? Se refiere a 27 libros. Libros y cartas. libros de cartas. 27 libros. Ok, está bien. Sí, no entendía bien cuántos escritos. Ok, perfecto. Oramos entonces para movernos al servicio. Le damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Permite, Señor, que cabe dentro de los corazones de nuestros hermanos y pueda ser de uso para darte gloria y honra y mejor conocimiento de ti. Y todo esto te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar aquí. Nos veremos entonces en el servicio. Que se disfruten del resto del servicio. Dios salve a su pueblo y que Dios les bendiga.